Ciertamente el Señor tiene cosas profundas y escondidas. Amén. Que desea revelarnos. Amén. Pero esas cosas profundas y escondidas son para los que le aman. Amén. Qué precioso poder estar aquí entre un grupo de hermanos que nuestra aspiración es ser preparados como la novia. Amén. Solo para presentarme, mi nombre es Eliezer Rodríguez, y vengo también de Puerto Rico. Y aprecio este cántico que acabamos de cantar y el anterior, ¿verdad? Porque nos muestra que hay cosas profundas y escondidas. Pero estas cosas profundas y escondidas no son para los que creen, no es para los que le temen, es para los que le aman. Así que el requisito imprescindible es amarle. Y la pregunta es, ¿qué es amar al Señor? Amar al Señor es centrar todo nuestro ser en Él. Espíritu, alma, cuerpo, junto con nuestro corazón y todo nuestro ser y todas nuestras fuerzas, a fin de que nuestro corazón sea plenamente ocupado por Él. ¿Qué ocupa nuestro corazón? Aquello en lo cual nos centramos. Y este fin de semana queremos centrar todo nuestro ser en nuestro querido Señor Jesús. Y mientras le cantábamos este cántico, me acordaba en Mateo 26 de María. ¿Saben? María es conocida como aquella que amó al Señor, ¿verdad? Ella, ahí en Mateo 26, ella derramó el frasco de alabastro de nardo puro. Y es impresionante. El nardo puro era de un alto costo, de alto precio, mucho valor. Y el frasco de alabastro también era de mucho valor. De hecho, posiblemente ella tuvo que quebrar el frasco porque era completamente sellado para que no hubieran falsificaciones. Así que de seguro ella rompió ese frasco de alabastro, ella aprovechó la oportunidad para amar al Señor con todo lo que ella tenía, ¿verdad? Y todos nosotros conocemos a María como la que amó al Señor. Pero ¿saben? Ella amó al Señor y tomó la oportunidad porque ella pudo conocer las cosas profundas y escondidas. Si nosotros miramos en Lucas 10, allí estaba el Señor y Marta estaba afanada y turbada. ¿Qué hacía María? María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando el hablar del Señor. ¿Saben? Posiblemente en 4 ocasiones diferentes el Señor reveló que Él iba a partir, que Él iba a morir, que Él iba a ser crucificado. Pero ¿saben? Ninguno de los discípulos que estaba allí recibió tal revelación. Solo ella, debido a que amaba al Señor, recibió tal revelación. Y como resultado de recibir esa revelación, ella pudo aprovechar la oportunidad y derramar todo lo que tenía. ¡Qué precioso! Señor, queremos ser así. Hoy queremos sencillamente sentarnos a tus pies. ¿Saben? Y quisiera mencionar un punto rapidito antes de entrar en el bosquejo. Hoy vamos a estar cubriendo el número romano 3 del bosquejo 1. Pero antes de entrar en ese bosquejo quisiera mencionar unos puntitos rápidos. ¿Saben? Ayer vimos que la Biblia es un romance divino. Un romance entre Dios que pasó por un proceso y un romance con el hombre que está pasando por un proceso, ¿verdad? En el cual fue regenerado, santificado, renovado, hasta que finalmente sea una réplica exacta y llegue el día de bodas. Ahora bien, nuestro deseo es vivir en este romance divino. ¿Quiénes de ustedes anhelan vivir en este romance divino? Amén. Qué bueno. Todos nosotros anhelamos vivir en este romance divino. Pero ¿saben? Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces uno vive en este romance divino, ya sea conferencia,
tras conferencia, o a veces viven el romance divino reunión tras reunión. Pero ¿saben? El deseo de Dios es que nosotros vivamos en este romance divino. Aun cuando abrimos nuestros ojos y no hay nadie en nuestro cuarto, en ese momento Él desea que vivamos en este romance divino. Vivir en estos romances divinos diciéndole, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Así que nuestro anhelo es que todos vivamos, no solo de reunión en reunión, no solo de conferencia en conferencia, sino en nuestro diario vivir, aun cuando nadie nos está viendo, poder vivir en este romance divino. Ahora bien, para vivir en este romance divino requiere que amemos al Señor. Yo no sé si a usted le ha ocurrido alguna vez, y a mí me ha ocurrido, oh Señor, siento que no te amo lo suficiente. ¿No le ha pasado eso alguna vez, verdad? Pero ¿saben? Hay un secreto detrás de vivir en este romance divino. Y el secreto es que nosotros vivimos en este romance divino en conformidad o mediante la impartición del Dios triuno como amor. Nosotros vivimos en ese romance divino no porque hay amor en nosotros, porque en cierto sentido no hay amor, ¿verdad? Primera de Juan 4:16 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y saben, es bien precioso poder ver que el Dios triuno es amor y que el Dios triuno desea impartirse en nosotros como amor para que nosotros le amemos a Él. ¿Saben? Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que el amor de Dios ha sido derramado, no solo una gota, sino que ha sido derramado. ¡Qué precioso! El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Saben? Y en 2 de Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? De hecho, y más adelante, creo que en el otro versículo dice que por medio de su amor somos más que vencedores. Y en Romanos 15:30 habla del amor del Espíritu. Así que es precioso poder ver por medio de estos versículos que nosotros vivimos en este romance divino al recibir la impartición del Dios triuno como amor. Así que en cierto sentido, nosotros no debemos preocuparnos si amamos al Señor o si no amamos al Señor. Nosotros debemos preocuparnos por permanecer tiempo bajo su impartición. Porque saben, esto es como un espejo. Un espejo está así, recibe luz aquí, y si uno lo pone así, refleja para arriba. Y si lo pone así, refleja para los hermanos. Es decir, si nosotros estamos bajo la impartición del Dios triuno como amor, va a haber en nosotros amor para Dios y va a haber amor en nosotros para amarnos los unos a los otros. Qué precioso. Así que para mí eso es una liberación. Señor, yo no quiero preocuparme por cuánto yo te amo. Yo quiero preocuparme por una cosa, por estar sentado a tus pies, por pasar tiempo bajo la impartición del Dios triuno. Señor, impártete en mí. En el mismo principio de Jacobo 4:7, 4:2. Señor, impártete en nosotros como amor. Queremos amarte más. ¿Saben? Y rapidito, un modelo de esto, de alguien que experimentó el amor de Dios y su vida cambió, fue Juan. ¿Saben? Todos nosotros conocemos a Pedro, ¿verdad? Y todas las acciones de Pedro que lo pusieron al descubierto. Y uno conoce, y uno lee los evangelios y uno dice, Señor, yo soy Pedro. Pero ¿saben? Juan también tuvo algunas acciones que lo pusieron al descubierto. Y uno puede ver quién era Juan al principio.
¿Saben? Y quizás no hay tiempo para entrar en eso, pero sí podemos ver que Juan era una persona estrecha. Juan era una persona impetuosa. Juan era una persona ambiciosa, impetuosa, estrecha. Eso fue al principio, pero saben, para mí ver el caso de Juan es precioso porque me llena de esperanza, ¿verdad? Quizá uno se siente desesperanzado, pero al ver el caso de Juan y cómo Juan llegó al ser al final, me llena de esperanza y produce, Señor, impártete en mí como amor. Al principio, él se amaba así, él quería estar al lado del Señor, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y en diferentes pasajes, pero al final es bien precioso. Cuando Juan escribe los libros, él dice frases como, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él mencionó, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. De hecho, en segunda de Juan 1:1 dice esta frase, amo con veracidad. En tercera de Juan 1:1, él dice otra vez, amo con veracidad. Así que una persona que era estrecha, ambiciosa, se centraba en sí mismo, al final era una persona que él pudo ser usado por el Señor para que el Espíritu revelara por medio de la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después él dijo, amo con veracidad. Wow, a mí me llena eso, me llena de esperanza poder ver esta clase de persona que era Juan. Amén. Ok. Un puntito también quizás del mensaje anterior, antes de entrar en el bosquejo. Aprecié mucho que vivir en este romance divino requiere, si nosotros, el romance divino, la Biblia es un romance. Y se puede ver claramente en el libro de Cantar de los Cantares, ¿verdad? Ahora, si nosotros leemos Cantar de los Cantares, es bien precioso poder ver que no es un monólogo. No es que el Señor está hablando o no es que la amada solo está hablando. Es un diálogo donde el amado habla, la amada habla. El amado habla, la amada habla. Y en esa comunión amorosa se lleva a cabo esta progresión, esta experiencia progresiva que lleva a la amada desde una yegua hasta una sulamita. Pero aprecio mucho porque allí se puede ver que en realidad nosotros progresamos en esta experiencia progresiva, en el romance divino, al nosotros abrirle al Señor las palabras que están en nuestro corazón y al recibir del Señor las palabras que están en su corazón. Así que a medida que Él nos habla y nosotros nos abrimos a Él de manera genuina, progresamos en este romance divino. Qué precioso, ¿verdad? Esta es la manera de nosotros progresar. Él nos habla y nosotros le hablamos. Y sencillamente no nos preocupamos por cuánto amamos al Señor o por cuánto no amamos al Señor, sino en sencillamente estar bajo su impartición. Y nosotros estamos bajo su impartición al pasar tiempos con Él, estamos bajo su impartición al leer la palabra, incluso al estar en las reuniones. ¿Saben? Cuando nosotros oramos y nos abrimos al Señor, en muchas ocasiones recibimos misericordia y gracia. Misericordia y gracia son la expresión del amor de Dios. Muchas veces leemos la palabra y recibimos el amor de Dios. Y muchas veces estamos en una reunión. Y usted quizás no tiene ganas de estar en la reunión, pero está allí. Y quizás pasó toda la reunión y nada ocurre. Pero al final viene un hermano lleno del amor de Dios y te saluda y te abraza y te dice, ¿cómo estás? Y ahí uno experimenta el amor de Dios. Así que hay muchas maneras de nosotros experimentar el amor de Dios. Bien, ahora quisiéramos entrar en el bosquejo. Bueno, antes de entrar en el bosquejo quiero mencionar este otro punto. ¿Saben? La Biblia revela claramente que nuestro amor tiene una dirección definida. Nuestro amor, Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
Primera de Juan 4 habla que debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Mateo 5:44 incluso dice que debemos amar a nuestros enemigos. Esa es la dirección del amor. Pero ¿saben? El enemigo, con todo su sistema mundano, trata de cambiar la dirección de nuestro amor hacia muchas otras cosas. De hecho, si nosotros miramos en 2 de Timoteo, habla de amadores de sí mismos, amadores del deleite, amadores del dinero, entre otras cosas. Eso es lo que quiere el enemigo. Nuestro amor debe ir dirigido al Señor, quien es nuestro amado novio. Nuestro amor debe ir dirigido a los hermanos. Incluso debemos amar a nuestros enemigos, pero el enemigo causa que nuestro amor vaya dirigido al dinero, que nuestro amor vaya dirigido a nosotros mismos y vaya dirigido a los placeres. Incluso en Mateo 24 revela que el amor de muchos se enfriará. Así que esa es la obra del enemigo. Así que, queridos jóvenes, quiera el Señor que después de este fin de semana nosotros salgamos claros. Señor, yo no quiero que mi amor sea enfriado. Yo quiero aprender a vivir bajo tu impartición y que mi amor vaya dirigido a ti, a los santos y a todas las personas. No ser engañados. Bien, ok. Ahora en el bosquejo, este es el bosquejo 1, número romano 3. ¿Qué tal si vamos allí? ¿Qué tal si todos leemos el número romano 3? La novia es la meta del recobro del Señor. Aleluya. ¿Saben? En este punto, ¿qué tal si leemos el A? Vamos a leer el A también. Y podemos leer el 1. Aleluya. Bien, aquí queremos ver, esta es la meta del recobro del Señor, pero es la meta del recobro del Señor porque es la meta de Dios. Bien, de hecho, si nosotros miramos en el Evangelio de Juan, en Juan 1:29, Juan el Bautista vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en Juan 3:29 se refirió a él como el novio. En Juan 1:29, he aquí el Cordero. El Cordero vino para quitar el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Qué bueno que tenemos un Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y en el 3:29 vemos el novio que vino o que viene por la novia. Ahora bien, la meta de Dios no es meramente quitar el pecado. La meta de Dios no es meramente redimirnos. La meta de Dios es preparar una novia para el novio. De hecho, en Apocalipsis 19:7 habla de las bodas del Cordero. Así que la meta de Dios, la meta de Cristo es las bodas del Cordero. De hecho, esa es la meta de Dios y la meta de su recobro. ¿Saben? Puede que nosotros sintamos que quizá, a veces uno siente, Señor, yo no te amo lo suficiente, Señor, yo no progreso lo suficiente, pero les voy a decir una cosa. La meta de su recobro es la preparación de la novia. Usted se sienta bien, usted se sienta mal, usted sienta que lo está haciendo bien o que no lo está haciendo bien. Si usted permanece en su recobro, tarde o temprano, esta meta va a llegar a ser su meta. Así que no se vaya de aquí. Permanezca aquí. Ahora bien, otro punto en cuanto a este asunto de la meta es la meta de Dios, es la meta de su recobro y también debe llegar a ser nuestra meta. ¿Saben? Esta es parte de mi oración. Señor, haz que yo no tenga ninguna otra meta que no sea esta única meta de ser preparado como la novia, ¿verdad? Esta debe llegar a ser nuestra meta. ¿Saben? Es posible uno estar aquí
y no tener ninguna meta, ¿verdad? Si los hermanos dicen, ok, vamos a leer la Biblia, uno lee la Biblia. Si los hermanos dicen, vamos a las reuniones, pues va a la reunión. Pero si los hermanos no dicen nada, pues nada nos mueve. Y si estamos allí, no hay problema. Nosotros vamos al Señor tal y como somos. Pero saben, necesitamos orar. Señor, haz que tu meta llegue a ser mi meta. Haz que tu meta llegue a ser una visión que me gobierne y que me energice para ir en pos de esta meta. Saben, también es posible incluso estar y tener otras metas que no son esta meta, ¿verdad? Quizás la meta de uno quizás la meta puede ser, yo quiero, y no está mal, es bueno predicar el evangelio, leer toda la Biblia, pero Señor, haz que mi meta sea la preparación de tu novia, de prepararme como tu novia y que todas las otras metas giren en torno a esta única meta. Saben, hay un puntito bien precioso, ayer había un diagrama aquí y aquí estaba Génesis 1:26. Saben, en Génesis 1:26 Dios creó al hombre, pero saben, antes de crear al hombre está el propósito eterno de Dios. En Efesios 3:11 nosotros vemos el propósito eterno de Dios. En Apocalipsis 4:11 vemos que todas las cosas existen y fueron creadas por su voluntad. En Génesis 1:26 Dios creó al hombre, pero saben, Efesios 4:11 precede a Génesis 1:26, es decir, Dios creó al hombre porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Ahora bien, Dios creó el hombre para casarse con él. Pero ¿qué ocurre? Nosotros miramos el libro de Génesis. En Génesis 1, Dios creó al hombre. Al final de Génesis, ¿qué ocurrió? El hombre que Dios había creado para su propósito estaba muerto en un ataúd en Egipto. Luego de Génesis comienza Éxodo. ¿Qué vemos en Éxodo? En Éxodo vemos al pueblo de Israel esclavizado en Egipto por Faraón. Faraón representa a Satanás. Egipto representa al mundo. ¿Saben? Y la intención de Faraón era agotar, usurpar, dejarlos sin fuerzas para que ellos no pudieran hacer nada. Tenerlos allí esclavizados, ¿saben? Y este cuadro de hecho, el pueblo de Israel no podía hacer nada, solo gemir. Y ese cuadro del pueblo de Israel en Egipto, esclavizado por Faraón, es un retrato de la raza humana hoy. Si nosotros miramos, hay aproximadamente 7 o 8 billones de personas en la tierra. Y la mayoría de las personas viven sin un sentido de propósito. Si tú preguntas, ¿cuál es el propósito de tu vida? El propósito de vida de la mayoría de las personas es su propia existencia. Es decir, la propia existencia de las personas se ha convertido en el propósito de su existencia. Eso es anormal. Dios nos creó con miras al cumplimiento de su propósito, pero Satanás, Faraón, con el mundo, se ha encargado de que todo el mundo viva con miras a su propia existencia. Dígase, usted obtiene su grado universitario, pero no es para el propósito de Dios ni para los intereses de Dios, sino para sí mismo. Así viven la mayoría de las personas hoy. Consiguen un trabajo, pero no es para el propósito de Dios, no es para los intereses de Dios, sino para sí mismos. Y así, con la familia, con la salud y con todas estas cosas. Pero saben, yo estoy muy agradecido con el Señor que estamos aquí conociendo lo que hay en el centro del corazón de Dios. Y cuál es la meta del corazón de Dios, que es la preparación de la novia, para de esta manera no ser engañado por ninguna máscara del enemigo que quiera engañarnos en cuanto al propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es
ser preparados como su novia. El propósito de nuestra existencia es cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Saben? Y hay un ejemplo de una persona así en la Biblia. Y este es Pablo. ¿Saben? En 2 de Timoteo 1, de hecho en 1 de Timoteo 1:16 dice que él recibió misericordia para ser nuestro modelo. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice que él nos salvó y llamó según el propósito suyo. Así que Pablo se dio cuenta, Dios me llamó y salvó, pero no solamente para ser salvo del lago de fuego. Dios me llamó y salvó según su propósito y para su propósito. ¿Ve? Pero eso no es todo. Miren qué precioso esto. En 2 de Timoteo 3:10, él estaba escribiendo a su joven colaborador Timoteo. Y él le dice esto: has seguido fielmente mi propósito. ¿Saben? Eso muestra que el propósito de Dios, Pablo veía y Pablo estaba siendo gobernado por el propósito de Dios, pero el propósito de Dios no era una cosa y el propósito de Pablo era otra cosa. Es decir, el propósito de Dios llegó a ser el propósito de Pablo. Por eso él pudo decirle a Timoteo: has seguido fielmente mi propósito. Qué precioso, ¿verdad? Así que la meta de Pablo era la misma meta de Dios. Queridos jóvenes, y parte de mi deseo es que todos nosotros podamos seguir: Señor, yo escojo vivir con miras al cumplimiento de tu propósito. Hoy día todo el mundo va en pos de los afanes de esta vida. Pero en Mateo 6:32 dice: buscad primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. De hecho, más adelante dice que nuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Ahí, buscad primeramente su reino y su justicia, es imagen y dominio en Génesis 1:26. Así que si nosotros vivimos con miras al cumplimiento del propósito de Dios, no hay de qué preocuparse. Todas las cosas van a ser añadidas. Así que, queridos jóvenes, ustedes y yo entreguemos toda nuestra vida a nuestro querido Señor, teniendo esta única meta: Señor, yo quiero vivir para el cumplimiento de tu propósito. Señor, yo quiero vivir con miras a la preparación de la novia. Y un último punto, ¿verdad? Vimos el propósito de Dios, o la meta de Dios, la meta de su recobro. La meta de Dios debe llegar a ser nuestra meta, incluso debe ser nuestra meta en nuestro tiempo personal en la mañana con el Señor, o en cualquier momento que tengamos nuestro tiempo con el Señor. ¿Saben? Un punto que aquí aprecio mucho es que el enemigo es bien sutil y él trata de distraernos de que en nuestro tiempo personal con el Señor nosotros tengamos contacto con el amado. Quizás uno es distraído, quizás leyendo la Biblia o leyendo algún punto, y no está mal, pero aún así necesitamos: Señor, yo quiero encontrarte a ti. Saben, a veces el enemigo, no hay duda, todos nosotros pecamos, así que al ir a tener un tiempo con el Señor y estar bajo la luz, él alumbra: hay que confesar esto. Pero a veces el enemigo se aprovecha y quiere que uno permanezca allí, confesando, incluso a veces entrando en introspección y sintiéndose mal. Confesamos y echamos mano de la gracia para tocar al novio. Señor, yo quiero tocarte y yo quiero que tú me toques. En esta mañana tú eres mi meta. De eso vamos a hablar más adelante. Amén. Ok, ahora quisiéramos leer el siguiente punto. ¿Qué tal si leemos el 2a y b? Dice, lo leemos todos juntos. Después del arrebatamiento de la mayoría de los santos, juicio en el tribunal de Cristo para la entrega de la recompensa, los eventos que acontecen inmediatamente después deberían incluir las bodas del Cordero. Si somos recompensados en el tribunal de Cristo, participaremos en la fiesta de boda. Si no somos recompensados, sino desaprobados por el Señor, no pereceremos, pero
sufriremos pérdida como la que está descrita en 1 Corintios 3:15. ¿Saben? Creo que ayer se nos habló, ¿verdad? Va a llegar el día en el cual todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos los creyentes, y ahí si somos recompensados, llegaremos a ser parte de la novia. Si no somos recompensados, pues pasaremos un tiempo para ser preparados y ser parte de la esposa luego del milenio y durante la eternidad. Pero nuestro deseo, incluso la decisión que nosotros debemos tomar hoy, aunque nosotros no le prometemos nada al Señor, pero podemos tomar la decisión para que el Señor la lleve a cabo, es: Señor, yo quiero ser parte de la novia. Señor, yo no quiero conformarme meramente con ser parte de la esposa, yo quiero ser parte de la novia. Yo quiero ser parte del instrumento dispensacional que te obliga a regresar. Amén. Ahora bien, el B dice: su esposa se ha preparado. Aleluya. Su esposa se ha preparado. ¿Saben? En este punto, en Apocalipsis 19:7 dice: la esposa se ha preparado. Así que ella no fue pasiva, ella fue activa, ¿verdad? En prepararse. Y en principio, todos nosotros debemos ser igual. Señor, yo quiero ser activo en prepararme para llegar a ser la novia. Ahora bien, es bueno prestar atención a esta palabra preparación. ¿Saben? Aunque la novia es corporativa, la preparación, la responsabilidad de ser preparados recae sobre cada uno de nosotros de manera personal. Cada uno de nosotros debe ser preparado como parte de esta novia corporativa. Y en principio debe haber una respuesta en nosotros. ¿Saben? Quiero presentar este cuadro. En Mateo 25, y ayer hablaron un poquito de esto, en Mateo 25 se ven 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes, 5 insensatas. Si nosotros miramos, 5 de ellas, de hecho, las 10 tenían aceite en sus lámparas. Ahí el aceite es el espíritu y la lámpara es el espíritu humano, ¿verdad? Así que en cierto sentido habían 10 vírgenes y las 10 tenían aceite en sus lámparas. Así que se refiere a los creyentes. Pero ¿qué ocurre? 5 de ellas tenían aceite en sus vasijas. Es decir, habían sido llenas del espíritu en su alma. Había aceite en su alma. En las otras 5 no había aceite en su alma. En Mateo 25:10 dice que cuando vino el novio, él se llevó a las que estaban preparadas. ¿Quiénes eran las que estaban preparadas? Las que estaban preparadas eran las que habían pagado el precio para tener aceite, no solamente en su espíritu, sino en su alma, ¿verdad? Es decir, habían pagado el precio para experimentar esta salvación orgánica. Y aprecio mucho que todos nosotros con miras, si hemos de comprar aceite, necesitamos pagar el precio, ¿verdad? Hoy día comprar aceite requiere pagar un precio. Y saben, muchas veces no es un gran precio. Es un precio pequeño. Por ejemplo, quizás hoy día casi todo el mundo se levanta y lo primero que ve en sus ojos es el teléfono, ¿verdad? Y ¿cómo nosotros podemos pagar el precio para comprar aceite? ¿Saben? Quizás en lugar de lo primero que vean nuestros ojos sea el teléfono, quizás diga: Señor, yo no voy a tocar el teléfono hasta leer tu palabra. Eso es una corta manera y pequeña de pagar precio para comprar aceite. Saben, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, a veces yo estaba en un salón y yo iba a caminar a otro salón. Y yo sabía: Señor,
este es el momento que cuando yo estaba en la universidad, yo jugaba balompié con el equipo allí. Así que llegaba un momento en el cual ya yo estaba rodeado de gente y no era tan fácil poder sacar mi tiempo. Así que a veces yo estaba en un salón y yo sabía que yo tenía que caminar a otro salón. Y decía, Señor, esta es mi oportunidad. Incluso antes de salir, yo decía, yo no voy a coger por allí porque yo sé que yo me voy a encontrar con tal persona. Yo me voy a ir por acá. Y esos 5 minutos a veces eran el tiempo para yo comprar aceite. En ese momento yo me acuerdo que yo imprimí los temas de la Biblia y los tenía. Y ese era mi momento para quizás ir orando, leyendo o abriéndome al Señor en algunos asuntos. El punto es que hay muchas maneras de nosotros comprar aceite. Incluso podemos orar, Señor, haz que yo pueda ver las oportunidades que yo tengo para comprar aceite. Quizás otra manera simple es, a veces antes de acostarse, después de tener un día ajetreado de universidad y quizás de trabajo y de muchas cosas, uno se acuesta en la cama y dice, ahora, este es mi momento en el cual yo puedo ponerme al día con las redes sociales, ¿verdad? Pero quizás en lugar de ver 30 minutos, podemos ver 20 y usar 10 minutos para leer la palabra, ¿verdad? O incluso cuando yo estaba en la universidad tenía la oportunidad de estar con algunos hermanos que servían a tiempo completo y con ellos me ayudaban a comprar aceite. El asunto es que si hemos de estar preparados, necesitamos comprar aceite. Y todos nosotros tenemos pequeñas oportunidades para comprar aceite. De hecho, es posible que uno diga, bueno, hermano, lo que pasa es que yo estoy estudiando y tengo muchas clases, pero ¿saben? En Mateo 22 presenta este cuadro donde 2 personas estaban en el campo. Una fue tomada y la otra fue dejada. 2 mujeres estaban en el molino. Una fue tomada y la otra fue dejada. Puede que nosotros digamos, bueno, ellas las 2 estaban haciendo lo mismo, ¿verdad? El hecho de que estén en el campo y en el molino es que ellos estaban cuidando de su sustento, de las necesidades de la vida humana. Pero es impresionante que puede que para nosotros ellas hayan estado haciendo lo mismo. Uno estaba en el campo y uno estaba en el molino. Pero saben, a los ojos de Dios había una gran diferencia entre el uno y el otro. ¿Por qué? Porque es posible que aunque los 2 externamente estén en la universidad estudiando, uno puede ir de un salón a otro. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, te amo. Señor, me abro a tu impartición de Dios triuno como amor. Señor, esta mañana o durante este día yo quiero darte a ti todos mis amores. Oh, Señor Jesús, te amo. Gracias. Este día, Señor, prepárame más como tu novia. Y puede que el otro sencillamente haya estado en la universidad, centrado en sus estudios y quejándose de muchas cosas. Así que el punto es, todos tenemos la oportunidad de ser preparados como la novia. De hecho, es bien precioso que el Señor reveló este asunto no a 2 personas que quizás estaban sentadas en un cuarto leyendo la Biblia, no. 2 personas en el campo, 2 en el molino. Amén. Así que es posible, mientras estamos en los años universitarios, mientras estamos estudiando, abrirnos a la impartición de Dios para comprar aceite. ¿Saben? Y esta obra es gradual. Aprecio mucho Mateo 25 porque nos muestra que la preparación de la novia no está relacionada con cosas externas, sino con la obra de Dios como el Espíritu dentro de nosotros. Qué precioso, ¿saben? Y otro puntito aquí, que con este adelanto. La preparación de la novia o la novia es preparada mediante la redención jurídica, la salvación orgánica y la obra intensificada de su salvación orgánica. Qué precioso, ¿saben? Esta obra es gradual. Pero saben, en Apocalipsis el Espíritu se intensificó para producir los vencedores y llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Pero es muy precioso. El Espíritu se intensificó y la obra que el Espíritu realiza también ha sido intensificada. Así que nosotros podemos orar, Señor, intensifica
tu salvación en mi experiencia. ¿Saben? Y aunque la obra sigue siendo gradual, puede ser mucho más acelerada, ¿verdad? El Señor puede llevar a cabo en nosotros una renovación intensificada. El Señor puede llevar a cabo en nosotros una transformación intensificada. Y el Señor puede llevar a cabo en nosotros una conformación intensificada mediante la santificación intensificada. Así que es bueno decirle, incluso si todavía no lo sabemos, Señor, intensifica tu obra salvadora en mí. Señor, esta obra es gradual, pero oro que sea un poquito más rápido. Bien, ¿qué tal si saltamos a este punto? Ok, ¿saben? La preparación de la novia tiene varias cosas. Por un lado, la novia es preparada al ser embellecida. La novia es preparada al crecer en vida hasta la madurez. La novia es preparada al tener un vestido de novia. Y la novia también es preparada al ser edificada conjuntamente con otros creyentes. Aquí hay un punto. ¿Qué tal si leemos el B5 y el B6? Dice, los vencedores no son individuos separados, sino una novia corporativa. Los vencedores no solamente han madurado en vida, sino que también han sido edificados conjuntamente para formar una sola novia. Bien, ok. Nosotros somos creyentes, pero no solo somos creyentes, somos miembros de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Así que para nosotros ir en pos del Señor con miras a la preparación de la novia, nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos edificar relaciones los unos con los otros y también necesitamos edificar el hábito de reunirnos con regularidad. ¿Saben? La novia es corporativa, así que no es un asunto meramente de mí. Y aquí quería mencionar algunos puntos que atesoro mucho y que fueron de mucha ayuda aún durante mis años universitarios y aún hoy. ¿Saben? Primera de Corintios 15:33 dice, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Saben? Y es cierto decir que aquellas personas con las cuales nosotros pasamos más tiempo tienen un impacto definitivo en nuestra persona. Incluso tiene un impacto definitivo en nuestras decisiones y en lo que hacemos. ¿Saben? Los nutricionistas dicen, somos lo que comemos, ¿verdad? Somos lo que comemos. Y es muy impresionante cómo la comida está fuera de nosotros. Y nosotros nos comemos la comida. Y por medio de que ésta pase por el proceso en el que es digerida y asimilada, llega a formar parte de nuestra constitución intrínseca. Es decir, llega a formar cada fibra de nuestro ser. Es impresionante cómo algo que está fuera de nosotros puede llegar a ser nosotros. Es decir, el jueves yo me estoy quedando con el hermano Valdemar y su esposa. Nosotros llegamos el jueves y ellos nos sirvieron una magnífica cena. Pero eso que yo me comí ya soy yo. Ya me constituye, ya ha llegado a ser las fibras de mi ser. ¿Saben? Y con nuestras amistades, nuestros compañeros es lo mismo. Es posible que con quienes nosotros nos relacionemos no nos afecte físicamente como la comida.
pero con quién nos relacionamos puede afectarnos psicológicamente y espiritualmente. Puede afectarnos en la manera en que pensamos, puede afectarnos aquello que amamos, incluso puede afectarnos en aquello que escogemos. Así que es impresionante cómo aquello que está fuera de nosotros puede llegar a ser parte de nuestra constitución intrínseca. Es como si con aquellas personas que yo me relaciono, yo me las como. ¿Saben? Y es posible que nosotros seamos una persona que no busca mucho al Señor, que no desea mucho al Señor. Puede que haya otro que busque mucho al Señor, que le guste leer la Biblia, muchas cosas. Pero si que le gusta buscar al Señor, no tiene compañeros apropiados, dígase, hermanos, cuando digo compañeros apropiados son aquellos que aman al Señor, que aman la iglesia, que aman su palabra. Si una persona está buscando al Señor y no tiene compañeros apropiados, es muy probable que con el tiempo su progreso se detenga. Pero ¿saben? Es posible ser una persona que quizás no tiene mucho dínamo para ir en pos del Señor. Pero si tiene los compañeros apropiados, tarde o temprano va a progresar espiritualmente. Así que si nosotros hemos de ser preparados como la novia del Señor, necesitamos relacionarnos con aquellos que aman al Señor, con aquellos que aman la palabra, con aquellos que aman la iglesia. ¿Saben? Esta vida eso en cuanto a los compañeros. Otro puntito. Necesitamos tener compañeros. De hecho, y es bueno que tengamos compañeros mayores que nosotros, que tengamos compañeros de nuestra edad, incluso que tengamos otros, incluso más jóvenes, a los cuales nosotros podamos pastorear. ¿Saben? Cuando yo estaba en la universidad, la mayoría de mis compañeros eran mayores que yo. Eran hermanos que quizás tenían 30 años más que yo, o quizás 40 años más que yo. Pero también tenía pares y algunos más jóvenes. El asunto es que es saludable tener esos tres niveles. No es una ley, pero es saludable. Algunos mayores que tengan riquezas espirituales, que puedan pastorearnos cuando no podamos avanzar. Otros pares nuestros, incluso otros más jóvenes. ¿Saben? Otro puntito aquí es que Dios ha ordenado la manera en que todo ser viviente debe vivir. Y esa manera que Dios ha ordenado constituye una ley. Es decir, si nosotros nos sometemos a esa ley, a eso que Dios ha ordenado, vamos a vivir y vamos a ser bendecidos. ¿Saben? Dios ha ordenado que las aves vivan en el aire. Si usted coge un ave y la mete debajo del agua, no está bien. Igual, Dios ha ordenado que los peces vivan en el agua. Si uno saca el pez de allí, por más que lo ame y trata de ponerlo aquí, porque no va a vivir, ¿verdad? Ahora bien, para nosotros los creyentes, Dios también ha ordenado la manera en que podemos vivir y ser bendecidos. ¿Saben? Y esta es, según Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Dios ha ordenado la manera en que nosotros los creyentes podemos vivir y ser bendecidos. Y esa manera es en las reuniones. En todas las reuniones nosotros podemos ser bendecidos. Así que no importa, ¿saben? Parte de la obra del enemigo es hacernos caer. Y después que nos hace caer, dice, no te acerques a los hermanos. Eso que tú hiciste es vergonzoso. Y si vas a la reunión, todos los hermanos lo saben. No le crean al enemigo. Si queremos vivir y ser bendecidos, no dice que nuestra condición tiene que ser buena. Si queremos vivir y ser bendecidos, necesitamos estar en las reuniones. En las reuniones, aunque nosotros no sintamos mucho, el Señor está haciendo mucho. Y aunque pareciera que no ocurre mucho, el Señor está operando mucho dentro de nosotros. Así que no es insignificante
ir a una reunión. No se deje engañar por enemigo. El mejor lugar para estar, si hay reunión, es en la reunión. Y si no hay reunión, es con los hermanos, incluso en las casas de los hermanos. Ese es el mejor lugar para nosotros continuar siendo embellecidos y preparados como la novia. ¿Saben? Otro puntito aquí, en este asunto de que la novia es corporativa, es bueno nosotros pasar mucho tiempo juntos. Pero ¿saben? Mientras más tiempo pasamos juntos, muchas cosas pasan entre nosotros. No necesariamente positivas. A veces hay ofensas, ¿verdad? Cuando pasamos juntos, aquel me miró de esta manera. Incluso muchas de esas cosas son obras del enemigo para alejarnos. Esa es la obra del enemigo. El enemigo quiere cortar las relaciones. Bueno, pero el punto es, mientras más tiempo pasamos juntos, pasan ofensas y pasan muchas cosas. Pero miren este cuadro, recientemente me impresionó mucho y lo estoy atesorando y abriéndome al Señor a la luz de eso. Mateo 16, de hecho, si nosotros miramos, el Señor mencionó en los 4 evangelios solamente 2 veces la palabra iglesia. Solamente 2 veces. En Mateo 16 y Mateo 18. En Mateo 16, Él dijo, edificaré mi iglesia. Aleluya. En Mateo 18, Él vuelve y revela la iglesia. En Mateo 18 se ve el aspecto universal. En Mateo 16 el aspecto universal. En Mateo 18 se ve el aspecto local y práctico. Y es muy impresionante que cuando el Señor está revelando la iglesia en su aspecto práctico, lo revela dentro del contexto de una situación entre hermanos en el cual necesitan perdonarse. Así que mientras nosotros estamos aquí viviendo en la vida de iglesia, edificándonos con otros, yendo en pos de Cristo, deseando ser preparados como su novia, ¿saben? Tarde o temprano vamos a ser ofendidos, tarde o temprano vamos a ofender a otros. Pero ¿saben? Mientras vivimos la vida de iglesia práctica para la edificación del cuerpo de Cristo, que van a ocurrir ofensas, ¿saben cuál es la única manera de quitar esa ofensa? ¿Saben? ¿Saben? La única manera es el perdón. Luego de que el Señor reveló este asunto en Mateo 18, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? El Señor le dijo, hasta 70 veces 7. Y es interesante que después de eso se presenta un pasaje en el cual un rey viene a hacer cuenta con sus siervos. Y le presentaron uno de sus siervos que le debía 10,000 talentos. ¿Saben? Eso no hay manera de pagarlo. Eso es muchos años. Se pudiera calcular muchos años de trabajo. No hay manera. No hay manera. Imposible pagar eso. Pero ¿saben? De hecho, el rey le dijo que tenía que ser vendido él, su mujer y sus hijos. Pero ¿saben? Él adoró y le pidió, yo te lo voy a pagar. Finalmente, ¿saben qué ocurrió? El rey le perdonó la deuda. ¿No es precioso eso? Eso éramos nosotros. Teníamos una deuda con el Señor que no había manera que la pudiéramos pagar. Pero ¿saben? El Señor nos perdonó. ¿No es precioso eso? Yo estoy muy agradecido con el Señor. Pero ¿saben qué ocurre a veces? Que después de eso, él se encontró, el siervo que fue perdonado, que le debía al rey 10,000 talentos, es decir, le debía una deuda que era imposible pagarla. Después de eso, ese siervo se encontró con un consiervo, que le debía solamente 100 denarios. Eso no es mucho, pero el asunto es que el
siervo que fue perdonado, literalmente lo condenó. Y finalmente, creo que dice como que lo metieron a la cárcel. Pero saben, después en Mateo, voy a buscar aquí el versiculito un momento. Mateo 16. Miren este último versículo. No, 18, perdónenme. Señor. Ok. Dice que le debía 100 denarios y haciéndose de él, le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero ¿saben qué hizo? Este que fue perdonado, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. A veces somos así. El Señor nos ha perdonado grandemente. Pero a veces no podemos perdonar a nuestro hermano que quizás nos debe un poquito. Bueno, y por ahí sigue. El último versículo dice, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos a nuestros hermanos. Cada uno a su hermano de corazón. Pero aquí el punto es, queridos hermanos, que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos así como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. En realidad, y por otro lado, cuando perdonamos, olvidamos. ¿Saben? Muchas veces ocurren cosas en las cuales somos lastimados y necesitamos sencillamente tomar la decisión. Señor, yo perdono a mi hermano. Yo no voy a permitir que esta ofensa cause que yo pierda el ser recompensado para ser parte de la novia. Pero a veces hay heridas, así que ¿qué podemos hacer? Ir a donde nuestro querido médico para que nos sane. ¿Saben? Y algo que nos ayuda a nosotros en nuestras relaciones es aprovechar y añadir el Espíritu. ¿Saben? Sabemos que la revelación del Espíritu en la Biblia es progresiva. Y hoy el Espíritu tiene tanto divinidad como humanidad, muerte, resurrección, la eficacia de su muerte, el poder de su resurrección. Así que a medida que nosotros añadimos el Espíritu a nuestras relaciones por medio de, vamos a orar juntos, un poquito, el Espíritu es añadido. Entonces puede eliminar todo germen que pueda causar ofensas, incluso que pueda causar distanciamiento. Así que mientras tenemos compañeros, es precioso, ¿verdad? Que podamos tener compañeros con los cuales podamos correr esta carrera. Y mientras estamos corriendo la carrera, no nos extrañe que podamos ser ofendidos y que podamos ofender. Por otro lado, la única vida que puede perdonar a otros y olvidar es la vida de Dios. A medida que nosotros pasamos tiempo con el Señor y nos damos cuenta cuánto Él nos ha perdonado, lo tomamos a Él como nuestra vida y nuestra persona. Y esta persona en nosotros es capaz de perdonar todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Así que, nada. Yo creo que no va a haber tiempo para continuar en el bosquejo, pero por lo menos yo creo que esos puntitos para mí son de mucha ayuda. Poder tener compañeros con los cuales correr con miras a la preparación de la novia. Amén. Quizás podemos orar con nuestro compañero. Amén.